Imagina una década donde los sintetizadores resonaban desde radios portátiles, los peinados voluminosos desafiaban la gravedad, y los Walkmans reproducían casetes con éxitos como Sweet Dreams de Eurythmics, Billie Jean de Michael Jackson o Every Breath You Take de The Police. Estamos en los años 80, una era de transición entre la austeridad posbélica y la explosión digital de los 90, donde el mundo aún sentía las tensiones de la Guerra Fría, con el muro de Berlín como un recordatorio de un planeta dividido, pero los niños, ajenos a esas grandes narrativas, construían universos propios con juguetes simples que eran mucho más que objetos de plástico o tela. Un juguete nuevo era un lujo, pero su simplicidad lo hacía invaluable. Estimulaba horas de juego sin necesidad de baterías caras, pantallas brillantes o accesorios sofisticados que hoy dominan el mercado. La creatividad y la economía guiaban cada momento del juego. Los niños transformaban cajas de cartón en castillos épicos, usaban palos del patio trasero como espadas mágicas, o convertían retazos de tela vieja en capas de superhéroes o vestidos para muñecos. Esta ingeniosidad era el corazón de la época, donde los recursos limitados se estiraban hasta convertirse en aventuras infinitas, enseñando valores como la amistad, la resiliencia, la empatía y la paciencia en hogares donde los padres trabajaban turnos largos y los pequeños pasaban tardes enteras creando mundos con lo que tenían a mano. En un contexto cultural vibrante, con series animadas que llenaban las pantallas de los sábados por la mañana y promovían estos juguetes desde He-Man hasta las Tortugas Ninja, estos objetos se convirtieron en extensiones de la imaginación infantil, ayudando a procesar un mundo de cambios rápidos. Desde la globalización incipiente hasta las tensiones sociales de una década marcada por el consumismo y el individualismo. Te invito a embarcar en un viaje nostálgico por 8 juguetes de los 80 que todos anhelábamos, una travesía evocadora que te transportará a esos días de infancia llenos de risas, con el olor a plástico nuevo, el tacto suave de un peluche o el sonido de un dado rodando sobre la mesa. Prometo una experiencia cálida y cercana, donde quizás redescubras un recuerdo olvidado, el clic de una transformación, el brillo colorido de un Pony, o el abrazo reconfortante de un osito que conecte con tu niñez o la de tus seres queridos. Súbete a este carrusel de memorias y déjate llevar por la magia de lo simple, redescubriendo la alegría pura de esos años dorados. En los hogares de los 80, los juguetes eran tesoros que se ganaban con esfuerzo, a menudo comprados con ahorros acumulados o regalados en ocasiones especiales como cumpleaños o navidades. El Trivial Pursuit irrumpió en 1981 como un faro de entretenimiento accesible, transformando las noches familiares en competencias intelectuales llenas de risas, gritos de victoria y debates acalorados que resonaban en las salas de estar. Este juego de mesa, con su tablero circular de colores pastel, dados de plástico y tarjetas con preguntas sobre historia, deportes, cine, geografía, ciencia y cultura pop, era un lujo asequible. Por unos $30 de la época, una familia podía adquirir un juego que duraba años, sin necesidad de electricidad, baterías o repuestos costosos, lo que lo hacía ideal para hogares humildes con presupuestos ajustados. La creatividad brillaba en cómo las familias lo adaptaban a sus recursos limitados. Los padres, ingeniosos, escribían preguntas nuevas en pedazos de papel reciclado, recortados de cuadernos escolares usados. Para mantener el juego fresco y relevante, los niños inventaban reglas caseras, como asignar puntos extra por respuestas rápidas o permitir que los más pequeños jugaran en equipos con sus hermanos mayores, convirtiendo la sala de estar en un escenario de unión familiar donde todos, desde abuelos hasta primos pequeños, podían participar. Sensorialmente, el Trivial Pursuit era una experiencia vívida que envolvía los sentidos. El tacto suave del tablero de cartón grueso, con sus bordes ligeramente desgastados por el uso constante, el sonido seco de los dados de plástico rebotando contra la mesa de madera de la cocina, seguido por el murmullo de risas o exclamaciones de sorpresa. El aroma a café recién hecho o galletas horneadas que impregnaba las partidas nocturnas, mientras la lámpara de techo proyectaba sombras suaves sobre las caras concentradas de los jugadores. Para los niños, responder una pregunta sobre una película de Hollywood como E.T. o un evento histórico como los Juegos Olímpicos de 1984 era una oportunidad de sentirse adultos. Mientras los mayores disfrutaban presumiendo conocimientos acumulados de años de leer periódicos amarillentos o ver programas de televisión en un viejo aparato de tubo. En una década donde los programas de trivia ganaban audiencias masivas, este juego democratizaba el aprendizaje, haciendo que cualquier hogar, desde un apartamento en una ciudad industrial hasta una casa suburbana con jardín, se convirtiera en un aula divertida donde el conocimiento era una moneda de orgullo. Su practicidad era innegable. La caja compacta se guardaba fácilmente bajo el sofá o en un armario, se llevaba a reuniones familiares, picnics o casas de amigos, y las cuñas de colores, esas pequeñas piezas triangulares que llenaban el marcador, incentivaban a los jugadores a volver a la mesa una y otra vez sin aburrirse.
Más que un simple juego, el Trivial Pursuit era una herramienta para conectar generaciones, enseñando a los niños a aceptar la derrota con gracia, a los adolescentes a trabajar en equipo y a los adultos a celebrar las pequeñas victorias, todo con un ingenio económico que transformaba las limitaciones financieras en momentos de risas compartidas y recuerdos imborrables. Mi pequeño Pony galopó a los corazones infantiles en 1982, ofreciendo un mundo de fantasía colorida que era accesible incluso para familias con presupuestos modestos. Estos caballitos de plástico, con melenas largas de nylon en tonos vibrantes como rosa chicle, azul cielo o morado brillante, y cutie marks únicos grabados en sus flancos, estrellas, corazones, arcoíris, costaban entre 5 y 10 dólares, lo que permitía a los niños coleccionarlos poco a poco con mesadas semanales o regalos de cumpleaños cuidadosamente planeados. La economía creativa florecía en cada sesión de juego. Las niñas, y también algunos niños, usaban cepillos viejos de sus madres, con cerdas gastadas, para peinar las crines, desenredando nudos con paciencia y dejando las colas sedosas. Construían establos improvisados con cajas de zapatos decoradas con crayones, papel de colores o pegatinas sobrantes. O inventaban historias épicas donde los ponis eran princesas rescatadas, exploradores valientes o héroes en mundos imaginarios llenos de castillos y bosques encantados. Sensorialmente, estos juguetes eran pura magia que despertaba los sentidos. El tacto sedoso de las colas de nylon al deslizar los dedos por ellas, como si acariciaran un arco iris, el olor dulce a vainilla que algunos modelos desprendían, evocando una tienda de caramelos. El sonido suave de los cascos plásticos trotando sobre el linóleo de la cocina o crujiendo sobre la alfombra del salón mientras los ponis galopaban en aventuras ficticias. En el contexto de los 80, con series animadas que promovían valores como la amistad, la cooperación y la aventura, y en una era donde el feminismo comenzaba a empoderar a las niñas para soñar más allá de los roles tradicionales, estos ponis eran más que juguetes. Eran compañeros emocionales que ayudaban a procesar cambios significativos, como mudanzas a nuevas ciudades, divorcios parentales o la llegada de un nuevo hermano, eventos comunes en la década. Una madre soltera, con un salario modesto, podía comprar un pony para su hija, sabiendo que ese pequeño regalo fomentaría horas de imaginación sin necesidad de más gastos, convirtiendo un objeto simple en un universo de posibilidades. La practicidad de los ponis era clave. Eran duraderos, resistiendo caídas desde mesas o camas, y se podían lavar con jabón y agua cuando se ensuciaban con barro o jugo, volviendo a la vida como nuevos. Se compartían entre hermanos o amigos en el vecindario, convirtiendo tardes solitarias en mundos vibrantes llenos de historias, donde una caja de cartón se transformaba en un palacio y un puñado de cintas en un río mágico. Para muchos niños, los ponis eran un escape de las limitaciones del día a día, transformando lo cotidiano en un reino de posibilidades infinitas con pura creatividad e ingenio. Los ositos cariñositos, nacidos en 1981 como diseños para tarjetas de felicitación y convertidos en peluches en 1982, se convirtieron en embajadores de emociones positivas, conquistando corazones desde los suburbios hasta los apartamentos urbanos más modestos. Para familias de clase media-baja, estos osos coloridos con símbolos en la barriga, corazones rojos, soles dorados, nubes con arcoíris eran un lujo asequible por 10 a 15 dólares, disponibles en grandes almacenes o pequeñas tiendas de barrio. La creatividad surgía en cómo los niños los integraban en sus vidas. Usaban retazos de tela vieja, quizás de una camisa desechada por papá, para coserles vestidos, capas o sombreros. Intercambiaban ositos con amigos en el patio escolar para agrandar la familia sin gastar más. O construían casas improvisadas con almohadas, mantas y cajas, creando mundos donde los osos vivían aventuras llenas de risas y lecciones. Sensorialmente, los ositos cariñositos eran un abrazo reconfortante que envolvía los sentidos. El tacto mullido del peluche al apretarlo contra el pecho, cálido y suave como un amigo fiel, el olor fresco a algodón nuevo que persistía incluso tras semanas de abrazos, el sonido suave de la tela crujiendo al apretarlos con fuerza, como un susurro de consuelo. En una década marcada por el individualismo y el consumismo, con películas y series que promovían la empatía y los valores comunitarios, estos ositos enseñaban a niños de hogares humildes a expresar sentimientos, desde la alegría de un día soleado hasta el miedo a la oscuridad. Eran lavables con jabón y agua tibia, servían como almohadas nocturnas para calmar pesadillas en noches de tormenta, y fortalecían lazos emocionales en familias donde los padres, agotados por trabajos exigentes en fábricas o tiendas, a menudo dejaban a los pequeños solos o al cuidado de hermanos mayores. La simplicidad de estos peluches convertía los recursos limitados en lecciones profundas de valentía, amor y amistad, usando el ingenio para maximizar la alegría en la vida cotidiana de los niños, que encontraban en ellos un refugio emocional en un mundo a veces incierto. He-Man y los Amos del Universo irrumpieron en 1982, inspirados en héroes épicos como Conan el Bárbaro, con figuras musculosas de plástico que defendían el reino de Eternia en batallas épicas contra villanos como Skeletor.
Estas figuras, que costaban alrededor de $5, eran un sueño alcanzable para niños de familias trabajadoras, coleccionadas con mesadas semanales o regalos especiales de tíos y abuelos. Su robustez permitía batallas épicas en patios de tierra, donde el polvo se levantaba con cada choque de espadas imaginarias, o en el suelo de linóleo de un apartamento pequeño. La creatividad transformaba lo simple en grandioso. Los niños usaban palos del jardín trasero como espadas mágicas, cajas de cartón como el imponente castillo Grayskull, o piedras apiladas como montañas donde Eman libraba sus hazañas. Sensorialmente, estas figuras eran acción pura. El clic seco de las articulaciones al girar los brazos y piernas para adoptar poses heroicas, el olor a plástico resistente que se impregnaba en las manos tras horas de juego intenso, el sonido de los golpes simulados en peleas imaginarias, con gritos de "por el poder de Grayskull", resonando en el aire. En el contexto de los 80, con una serie animada que promovía lecciones de moralidad como el valor de la honestidad o el coraje en una era de consumismo desenfrenado, Eman enseñaba perseverancia y fuerza interior a chicos de barrios humildes, donde los recursos eran escasos pero la imaginación abundante. Eran juguetes prácticos, resistían caídas desde mesas o sofás, se compartían entre amigos en el recreo y fomentaban la amistad en un mundo de cambios sociales, desde la llegada de nuevos inmigrantes hasta las tensiones de la Guerra Fría que se filtraban en las noticias vespertinas. Estas figuras convertían limitaciones en narrativas heroicas, haciendo que cada niño se sintiera como un guerrero invencible, capaz de enfrentar cualquier desafío con un pedazo de plástico y un corazón lleno de sueños. Los Pound Puppies, lanzados en 1984 y distribuidos ampliamente en 1985, eran perritos de peluche adoptables que venían en cajas perforadas, simulando un refugio de animales, y traían certificados de adopción que hacían sentir a los niños como salvadores de una mascota necesitada. Por $10 a $15, eran un lujo asequible que enseñaba empatía a familias afectadas por la recesión económica, cuando cada gasto se medía con cuidado. La creatividad estaba en el centro del juego. Los pequeños construían refugios improvisados con cajas de cartón pintadas con marcadores, usaban telas viejas, quizás cortinas desgastadas o camisetas raídas para hacer camitas acogedoras, o inventaban historias donde los perritos escapaban de peligros imaginarios como tormentas o villanos. Sensorialmente, estos peluches eran tiernos y envolventes. El tacto arrugado de las orejas de tela, que crujían al doblarlas, el olor suave a algodón que invitaba a abrazarlos con fuerza, el sonido imaginado de ladridos y correteos mientras los niños los llevaban por mundos ficticios en el patio o la sala. En los 80, con series animadas que reforzaban el cuidado hacia los animales y los valores de comunidad, estos peluches fomentaban lecciones de compasión en hogares con recursos limitados, convirtiendo el ingenio en un vehículo para enseñar a los niños a cuidar de otros. Eran prácticos, se lavaban fácilmente con agua y jabón, servían como compañeros nocturnos para calmar miedos durante noches oscuras, y fortalecían lazos emocionales en familias donde los padres trabajaban largas horas en fábricas, oficinas o tiendas, dejando a los pequeños solos o al cuidado de abuelos. Los Pound Puppies transformaban la simplicidad en una experiencia emocional profunda, usando recursos mínimos para crear momentos de conexión y ternura que resonaban en el corazón de los niños. Micro Machines, introducidas en 1987, eran vehículos miniatura, autos, camiones, aviones, barcos que cabían en la palma de la mano, revolucionando el juego portátil con sets temáticos que encendían la imaginación. Por $5 un paquete de varios vehículos, eran asequibles para niños de clase media-baja, que los coleccionaban con ahorros semanales guardados en alcancías de cerámica o latas recicladas. La creatividad surgía en las pistas improvisadas. Los niños usaban libros apilados como carreteras sinuosas, reglas de madera como puentes elevados, o cajas de zapatos como garajes y estaciones de servicio, estirando los recursos al máximo para crear mundos enteros en el espacio reducido de una mesa o un rincón del dormitorio. Sensorialmente, estas pequeñas maravillas eran fascinantes. El tacto diminuto del metal frío, con detalles precisos como puertas y ruedas, el olor a pintura fresca que desprendían los modelos recién sacados de su empaque, el sonido de las ruedas minúsculas rodando sobre superficies de madera, linóleo o alfombra, acompañado por los brom, que los niños añadían con entusiasmo. En los 80, con comerciales frenéticos que capturaban la imaginación y hacían que cada niño quisiera tener su propia ciudad en miniatura, estos vehículos inspiraban aventuras en espacios pequeños, ideales para apartamentos urbanos o viajes largos en coche donde el espacio era limitado. Su practicidad los hacía perfectos, cabían en bolsillos, resistían caídas desde alturas considerables y fomentaban juegos grupales donde los niños intercambiaban modelos en el recreo, creando comunidades de coleccionistas en patios escolares llenos de risas y negociaciones. Las Micro Machines convertían la simplicidad en una aventura épica, demostrando que un puñado de vehículos diminutos podía abrir las puertas a mundos inmensos con un poco de ingenio.
Transformers, lanzados en 1984, ofrecían la magia de dos juguetes en uno, robots que se transformaban en vehículos, aviones o tanques, por unos $10, una ganga para familias económicas que buscaban maximizar el valor de cada compra. La creatividad estaba en el núcleo del juego. Los niños usaban cajas de cartón como bases secretas para los Autobots o Decepticons, inventaban batallas épicas con amigos en el vecindario, o creaban historias donde los Transformers salvaban galaxias enteras. Sensorialmente, eran un espectáculo que capturaba la imaginación, el clic satisfactorio de las piezas de plástico al transformarse, con cada movimiento encajando como un rompecabezas, el olor a goma de las ruedas que añadía realismo a los vehículos, el sonido de los engranajes plásticos moviéndose mientras Optimus Prime pasaba de camión a héroe. En los 80, con series animadas que narraban la lucha entre Autobots y Decepticons, estos juguetes enseñaban conceptos de dualidad, lealtad y cooperación en una era de avances tecnológicos que empezaban a transformar la vida cotidiana. Eran prácticos, duraderos, resistían el desgaste de innumerables transformaciones y se compartían entre hermanos o amigos, convirtiendo recursos simples en narrativas complejas que hacían soñar con galaxias lejanas. Para los niños, cada transformación era un acto de creación, un momento donde el ingenio convertía un pedazo de plástico en un héroe intergaláctico, uniendo amigos en aventuras que trascendían las limitaciones del día a día. Las Tortugas Ninja, nacidas en 1984 como un cómic y explotando en 1987 con una serie animada y figuras de acción, eran héroes accesibles por solo $4 cada una, ideales para chicos de barrios humildes con mesadas modestas. La creatividad florecía en los juegos. Los niños construían alcantarillas con cajas de cartón pintadas, usaban palos como bastones de artes marciales, o inventaban historias donde Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo luchaban contra Strede mientras comían pizza imaginaria. Sensorialmente, estas figuras eran un deleite. El tacto gomoso de las figuras de plástico flexible, que resistían caídas, el olor imaginario a pizza que evocaban las historias de la serie, el sonido de catas gritadas con entusiasmo, Cobabunga. Mientras las tortugas peleaban en batallas ficticias en el patio o la sala. En los 80, parodiando el género de superhéroes en una era de tensiones culturales y sociales, estas tortugas enseñaban el valor del trabajo en equipo, la lealtad y el humor, valores esenciales para niños que crecían en un mundo de cambios rápidos. Eran prácticas, las figuras eran pequeñas, fáciles de llevar en bolsillos o mochilas, y fomentaban juegos grupales donde los niños intercambiaban personajes o inventaban nuevas aventuras. Las Tortugas Ninja convertían recursos mínimos en historias épicas, demostrando que un poco de plástico y mucha imaginación podían crear héroes inolvidables que unían a amigos y hermanos en un mundo lleno de desafíos. Estos 8 juguetes, Trivial Pursuit, Mi Pequeño Pony, Ositos Cariñositos, Eman, Pound Puppies, Micro Machines, Transformers y las Tortugas Ninja eran mucho más que objetos, eran puentes emocionales que conectaban generaciones, enseñando valores como la empatía, la perseverancia y la amistad en una era de cambios sociales y económicos. Su simplicidad y practicidad los hacían accesibles, mientras que la creatividad con la que los niños los usaban transformaba lo cotidiano en mágico, superando las limitaciones con ingenio y corazón. Reflexiona por un momento. ¿Recuerdas el clic de un Transformer al cambiar de forma, el abrazo cálido de un osito cariñosito o el trote de un pony sobre la alfombra? Cierra los ojos y revive esos instantes de infancia, el olor a plástico nuevo, el sonido de risas compartidas, el tacto de un dado o una figura en tus manos. Comparte esos recuerdos con amigos, familiares o en redes, dejando que la nostalgia te conecte con aquellos días dorados. Y si este viaje te ha tocado el corazón, sigue explorando más sobre los 80, la música vibrante, las películas icónicas, las modas extravagantes para redescubrir cómo la simplicidad forjaba conexiones eternas. Que esta nostalgia inspire tu vida diaria, recordándote la magia de la infancia y el poder de lo simple para crear momentos inolvidables.